Hey, muy buenas amigos. Continuando con nuestro mini curso de armando esta topología desde cero, en este video vamos a tratar el tema del BTP. Espero que disfruten el video y sea de provecho para sus estudios. Comencemos. Y bien, ya para darle inicio al tema del BTP, veamos el mandato que vamos a tratar, que dice que los conmutadores de distribución de la oficina HQ, que serían estos, deben ser los servidores de BTP para los conmutadores de acceso, que serían estos de aquí abajo. Y se preguntarán, ¿qué es BTP? BTP es VLAN Trunking Protocol, es un protocolo propio de Cisco que sirve para gestionar y propagar la configuración de las VLANs en una red de switches. Si nos fijamos en nuestra topología, aquí tenemos una red de switches donde todos se encuentran interconectados. Y para el correcto funcionamiento y el propósito de esta práctica, todos los switches de esta red necesitarán tener configuradas todas las VLAN que tenemos aquí, que tenemos por aquí. Bien, incluyendo también la VLAN 99, que sería la VLAN administrativa para todos nuestros switches. Entonces, digamos, ¿qué tiene que ver esto de las VLAN con BTP? Y como ya les mencioné, el protocolo BTP sirve para gestionar las VLAN. En una red de pocos switches, quizás la creación, modificación de VLANs no sea una tarea complicada. Pero a medida que esa red va creciendo, la administración de VLAN se va complicando cada vez más. Por ejemplo, si creamos una nueva VLAN, luego tendremos que ir switch por switch creando esa nueva VLAN. O si hacemos alguna modificación, también tendremos que ir switch por switch. Es decir, que cualquier cambio que hagamos con las VLAN tendremos que ir switch por switch haciéndose esos cambios. Si no tenemos un protocolo como BTP. Imagínense ustedes una red que cuente con 20 switches o más. De por sí, solo con 6 o 7 switches ya se va complicando la tarea de administrar las VLAN. Entonces ahí es donde entra BTP. BTP nos permite crear un dominio el cual puede actuar como servidor en un switch, y los demás switches dentro de esa red pueden ser configurados para actuar como cliente, e incluso también tiene un modo transparente para aquellos switches que están dentro de esa red pero lo queremos dejar aislado del dominio BTP, es decir, que no almacene, que esté dentro del dominio pero no almacene las VLAN. Más adelante veremos cómo funciona esto. Prácticamente la función que viene a desempeñar o cumplir BTP es la de, por así decirlo, centralizar las VLAN. El switch que actúe como servidor será el encargado de crear, modificar, eliminar las VLAN y propagar la información a los switches que se encuentren en modo cliente dentro de ese dominio. BTP, como ya les mencioné, significa VLAN Trunking Protocol, por lo cual es esencial saber lo que es una VLAN y lo que es un troncal. En resumen, una VLAN no es más que una red LAN, pero virtual, que se encarga de crear una segmentación de la red dentro de un mismo equipo físico, donde agrupa un conjunto de equipos. Digamos, una de las características que tienen las VLAN es que necesitan una subred por cada una. Es decir, por cada VLAN que tengamos, como este caso, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, se necesita una dirección, una subred. Y como ya deben de saber, todos los puertos que pertenecen a una VLAN pueden comunicarse directamente entre sí, mientras que los puertos que pertenecen a diferentes VLAN no pueden comunicarse de manera directa entre sí. Ese es el primer concepto que debemos tener muy claro para poder trabajar con BTP. El segundo es el troncal. El troncal, en pocas palabras, es la técnica que se emplea para transportar tráfico de más de una VLAN a través de un enlace físico. Recuerden que tenemos dos métodos. Uno es el modo acceso o modo access en inglés, que permite enviar información de una sola VLAN, y el otro es el troncal, que nos permite enviar información de más de una VLAN. Entonces, cuando configuremos BTP, es con el motivo de que un switch se encargue de propagar la información de todas las VLAN configuradas, por lo cual si las interfaces se encuentran en modo access o modo acceso, esas interfaces no serán capaces
de propagar la información de varias VLAN. Eso solo pasará estando la interfaz en modo troncal, que es el modo en el que se puede enviar el tráfico de diferentes VLAN a través de una misma interfaz. Dicho esto, vamos con nuestro mandato que dice que los conmutadores de distribución deben ser de la oficina HQ, deben ser los servidores BTP para los conmutadores de acceso, que serían estos. Entonces nos dice que estos dos switches van a ser los servidores BTP. Recuerden que lo esencial para que una interfaz permita el tráfico de más de una VLAN es que la interfaz se encuentre en modo troncal. Entonces lo primero que haremos será confirmar en qué modo de configuración están esas interfaces. Vamos a entrar al switch, ingresamos las credenciales y aquí damos un show. Podemos poner un show running config. Aquí nos damos cuenta. Vemos aquí que el post channel que fue, recuerden, en el video anterior creamos un post channel con estas dos interfaces que interconectan estos dos switches. Entonces vemos que aquí está en modo troncal. Entonces aquí vemos las interfaces que actúan en ese post channel, que serían la Gigabit 102 y la 103. Estas están en modo troncal, ya no es necesario ponerla. Y después vemos que ninguna otra se encuentra en modo troncal. Entonces lo que haremos será poner en troncal estas otras interfaces que vemos aquí. Sería la Gigabit 04, la Gigabit 105, la 106 y la 107. Serían las interfaces que tenemos conectadas aquí a los switches de acceso. Entramos nuevamente al switch y vamos a darle enter. Ahora ingresamos, vamos primero a ingresar al modo de configuración global. Ahora vamos a colocar un interface range para tomar todas esas interfaces y decimos interface range gigabit desde la 104 gigabit 104 hasta la 07. Y aquí escribimos el comando switchport mod trunk y con esto estaría de este lado. Este lado también del switch de HQ distribución 2, switch de distribución 2, la configuración es similar, ya que colocamos los puertos en el mismo orden. Ingresamos al switch, vamos al modo de configuración global y igual interface range gigabit 104 a la 07 y escribimos el comando switchport mod trunk. Ya está configurado de este lado. Recuerden que cuando vamos a configurar un enlace troncal, es necesario que se configure de ambos extremos. Entonces tenemos que venir aquí a los switches de acceso y configurar esas interfaces que conectan al switch de distribución también en troncal. Entonces vamos a ver primero en qué puertos serían la Gigabit 01 y la Gigabit 02. Bueno, entonces lo mismo que hicimos en los otros switches. Ingresamos. Y bien, ingresamos al interface range Gigabit 01 a la 02 y ingresamos el comando switchport mod trunk, y eso mismo hacemos en los otros switch. Recuerden siempre ir guardando la configuración. Y bueno, yo tengo aquí los comandos para estos switches son idénticos. Ya lo tengo copiado para agilizar un poco el proceso. Vamos a entrar al switch y vamos a pegar paste. Vamos a hacer lo mismo en este switch y pegamos.
y ya por último en este, y pegamos y listo. Ya podemos comprobar con el do show. Podríamos hacerlo con el running config, pero también podemos utilizar el comando do show interface. Un momento, este no, do show interface run. Y bien, aquí podemos ver en este switch de acceso 4 que los puertos gigabit 01 y 02 están en modo troncal. Y si vamos también al switch de distribución, podemos comprobarlo con el mismo comando do show interface run. Y aquí vemos que aparte ya del port channel, que era el que teníamos configurado en troncal desde el video anterior, también tenemos los gigabit 0 también tenemos los gigabit 04, 05, 06, 07. Es decir, que ya todos los enlaces que interconectan los switch aquí están en modo troncal. Incluso para que confirmen lo que les mencionaba hace un momento sobre las VLAN, vemos que ahora que están en troncal estas interfaces, vemos que aquí nos dicen la VLAN permitida en el troncal son desde la 1 hasta la 1005, que es el rango de VLAN estándar. Y bueno, ya con esto estamos listos para configurar nuestro BTP. Lo primero que haremos será ir a nuestro switch de distribución 1 y vamos a salir de esta configuración y quedarnos en el modo de usuario privilegiado. Lo primero es que hay varias versiones de BTP, así que vamos a confirmar qué versión está corriendo en este equipo. Eso lo hacemos con el show BTP status. Y bueno, ¿qué vemos aquí? Aquí nos está diciendo que este equipo soporta las versiones 1 y 2 de BTP y que actualmente está corriendo la versión 1. Aquí vemos que no nos aparece un nombre de dominio, tenemos que configurarlo. Algo más que podemos ver aquí es que por defecto viene en modo server y que el máximo de VLAN soportada localmente es de 1005, que sería el rango de VLAN estándar. Otra cosa que podemos ver aquí es el número de VLAN existentes, que son 5. Si damos un show VLAN, podemos ver cuáles son las 5 VLAN que nos están apareciendo, que es la 1 que está por default, más esta 4. Y bueno, ya volviendo al show BTP status, dijimos que este equipo está corriendo con la versión 1. Vamos a cambiarlo a la versión 2, que es una versión posterior con mejoras en el manejo de los mensajes de propagación y tiene mejor compatibilidad con redes más complejas, entre otras diferencias. Entonces, para cambiar a la versión 2, vamos al modo de configuración global y vamos a colocarle el comando BTP version 2. Ya con esto, si damos un BTP status, podemos comprobar que está ahora corriendo la versión 2 de BTP. Luego vamos a colocar este switch como servidor, ya que es lo que nos piden en el mandato, que ambos switch de distribución sean los servidores BTP. Como le mencioné hace un momento, los switch por defecto, como pueden ver aquí también, ya vienen en el modo server, pero para que sepan cómo se cambia el modo, vamos a decir BTP mod server. Entonces el siguiente paso será ingresar un dominio o crear un dominio y agregarle el nombre. Esto lo hacemos con el comando BTP domain más el nombre. Vamos a ponerle VisionNet y aquí vemos que dice cambiando el nombre del dominio BTP de NUR a VisionNet. Tenemos que configurarle también una contraseña y eso lo hacemos con el comando BTP password más la contraseña. En este caso pondremos Cisco 1234 y ahí ya se creó la contraseña. Ya aquí también podríamos, ya para confirmar, podríamos dar un do show BTP status y ahí confirmamos la información. Tenemos la versión, tenemos el nombre,
tenemos el modo, que sería en server. Y bueno, ya con esto tendríamos configurado nuestro servidor. Vamos a hacer exactamente lo mismo en este lado, ya que este nos pide también que sea uno de los servidores de BTP. Nos vamos inmediato a modo de configuración global. Entonces, ya estando en el modo de configuración global, vamos con nuestra configuración de BTP. Lo primero sería la versión BTP version 2. Lo segundo sería BTP mod server. Y si se preguntan si estos servidores BTP tendrán una prioridad diferente y uno actuará como primario y el otro como secundario, la respuesta es no. Estos servidores BTP tendrán la misma prioridad. La versión 2 de BTP no permite asignar una prioridad entre servidores. Esto es posible de realizar en la versión 3 de BTP, pero estos switch no la soportan. Continuando con la configuración, creamos el dominio BTP domain VisionNet y por último la contraseña BTP password Cisco 1234. Vamos a guardar la configuración. Igual en este switch se me pasó guardarla. Y bueno, aquí damos un show BTP status para confirmar la configuración. Vemos que todo está bien. Y ya con esto también tendríamos nuestros dos servidores BTP configurados. Ahora ya para culminar nos faltaría colocar estos 4 switch en modo cliente. Entonces vamos a ir entrando en cada uno de los switch de acceso. Y bueno, vamos primero con la versión BTP version 2. Vamos con el modo BTP mod, en este caso sería client, y BTP domain, el dominio, que sería VisionNet, que ahí lo escribí mal. Vamos a borrarlo. Ok, no, vamos a sobreescribirlo. BTP domain VisionNet. Ahora sí. Lo siguiente sería la contraseña BTP password Cisco 1234. Y ya que guardamos la configuración, podemos confirmar con el do show VLAN status que todo esté bien. No, disculpen, con el do show BTP status. Y si vemos que todo está bien, entonces haremos déjenme guardar la configuración. Entonces haremos lo mismo con los demás switch. Ya yo tengo el script copiado para solo tener que pegarlo. Y aquí está configurado en modo cliente. Vamos con lo demás. Y bueno, ya nuestro BTP está configurado. Podemos confirmar con do show BTP status. Y vemos que ya está configurado en todos los switches. Ya con esto realmente estaría completa nuestra configuración de BTP. En estos switch utilizamos dos modos de configuración. Por un lado tenemos estos dos switch de distribución que se encuentran en modo server, y por otro lado tenemos estos 4 switch de acceso que se encuentran en modo cliente. Pero en un principio les hablé sobre 3 modos. También estaba el modo transparente, que lo configuramos en aquellos switch que queremos dejar aislado de la red BTP. Y quizás piensen que este modo es algo innecesario, porque simplemente podemos dejar el switch sin realizarle la configuración BTP y listo. Con esto ya quedaría aislado y no recibiría ninguna VLAN por medio de BTP. Y sí, tienen toda la razón. Si uno de los switch no lo configuramos dentro del dominio BTP, ese switch quedaría aislado de la red BTP. Es decir, no recibiría actualizaciones de VLAN por medio de BTP. Pero el modo transparente no solo sirve para quedar aislado. Cuando configuramos un switch en modo transparente, realmente lo que hacemos es entrar ese switch al dominio diciéndole que no puede almacenar ninguna de las actualizaciones de VLAN en su base de datos.
y que solo puede servir como puente. En pocas palabras, esta es la función que hace un switch en modo transparente. Le pondré un ejemplo aquí al lado, ya luego lo borraré. Voy a ingresar dos switch, un momento, dos switch por acá, switch 0 y switch 1. Uno de los switch lo voy a conectar con uno de los switch de distribución, en la gigabit 108, y aquí a la 01. Y este mismo switch lo voy a conectar a este. Uno de ellos será configurado en modo transparente, que sería este, y este sería en modo cliente. La idea aquí es que aunque este switch esté configurado en modo cliente y no se conecte directamente con un switch de servidor o con un switch de modo cliente que reciben las actualizaciones de VLAN, igual él pueda recibirla por medio de este, que funcionaría como un puente, aunque no almacenaría las VLAN. Vamos a verlo ya en la práctica. Recuerden que lo primero, lo esencial para poder configurar BTP es que los enlaces estén en modo troncal, por lo cual debemos de entrar a este switch. Vamos a la interfaz gigabit 108 y vamos a poner esa interfaz en modo troncal, mod trunk. Listo. Y lo mismo haremos aquí. Esta es la gigabit 01 y de este lado también tiene la gigabit 02. Entonces vamos a entrar a este switch, enable, const, interface range gigabit 01 a la 02 y la ponemos en modo troncal, switchboard mod trunk. Y también ingresamos a este switch, que también tiene que estar en modo troncal, y enable, const, esa interfaz es la gigabit 01. Entonces entramos a esa interfaz gigabit 01 y la ponemos en modo troncal. Entonces minimizamos aquí, nos vamos de regreso al switch 0 y lo primero que haremos aquí será configurar ya nuestro BTP. Lo primero sería la versión BTP version 2. Lo siguiente sería el BTP mod. En este caso podemos dar un signo de interrogación. Vemos que nos aparece tres modos: el client, server y transparent. Ese switch lo utilizaremos en transparent. Ahí ya quedó configurado. Lo siguiente sería el dominio BTP domain vision net. Y ya lo último sería la contraseña BTP password Cisco 1234. Guardamos la configuración. Volvemos al switch 1. Vamos a enable, configuración terminal. Y este lo vamos a configurar en modo cliente. Sería BTP versión 2 BTP mod client BTP domain vision net y BTP password Cisco 1234. Guardamos la configuración, confirmamos, do show BTP status, quedó bien configurado, cerramos. Ahora vamos a la creación de VLAN desde nuestro servidor. Podemos configurar las VLAN en cualquiera de estos. Voy a elegir el distribución 1. Entonces vamos a crear nuestra VLAN. Tenemos por aquí al lado
la VLAN 10, Nay, VLAN 10, la VLAN 20, Nay, VLAN 20 y las demás. Vamos de una vez a colocar el direccionamiento de esas VLAN. Vamos a decir interface VLAN 10 IP address 172.16.10.1/24 y lo mismo por las demás. Listo, aquí ya tenemos el direccionamiento de cada una de las VLAN. Vamos a guardar la configuración. Entonces lo que haremos aquí, ya creadas las VLAN dentro de uno de los switches en modo server, vamos a confirmar en el otro que está en modo server también si se propagaron correctamente las VLAN. Vamos a escribir show VLAN y aquí podemos ver que sí se propagaron todas las VLAN. Tenemos de la 10 hasta la 99. Vamos a ver los clientes. Vamos a intentar en este show VLAN y vemos que también se propagaron las VLAN correctamente, igual que en estos. No hace falta ingresar, pero vamos a ver en este que está como transparente. Vamos a escribir to show VLAN. Vemos que aquí no se recibieron VLAN del servidor BTP, justamente porque está en modo transparente. Solo tiene las 5 VLAN por defecto. Pero vamos a ver este que no está directamente conectado con uno de los switches que posean las VLAN que se están propagando. Pero vamos a ver si de igual forma las recibió. Ingresamos to show VLAN y vemos que sí, porque recuerden que aunque está aislado de recibir o de almacenar las VLAN, aún así sirve como transporte, y por medio de este switch entonces recibe las actualizaciones de VLAN. Entonces este pequeño escenario fue como prueba. Lo voy a borrar, no hace parte de nuestra topología. Solo era con fines de aplicar el modo transparente de BTP. Los eliminamos y ya lo dejamos de esta forma. Y bueno, ya esto es todo del tema de BTP. Espero que les haya gustado el video y haya sido de ayuda. Por favor, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir el contenido, y cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Nos vemos, guys.